Hola, bienvenidos a mi cocina. En estas pastelerías del mundo, hoy nos situamos en Europa y vamos a trabajar sobre Suiza. Varios países dentro de un mismo país, porque Suiza a través de sus cantones va variando su fisonomía y es posible que a lo largo de una ciudad a la otra nos hablen en francés, en italiano, en alemán y hasta en austríaco un poco más cerrado y nos reciban con un Grüß Gott cuando lleguemos a algún negocio. Entonces la pastelería también es así como un melting pot de preparaciones que tienen que ver un poco con las raíces, primero del país y después por las influencias de sus vecinos que están tan cercanos. Dentro de esa pastelería suiza yo elegí dos preparaciones, una que es una torta de zanahorias y la otra es una torta Engadiner, que es una torta clásica de nuez. La torta de zanahorias, si bien tiene origen en distintos lugares, es típica de Suiza por ciertas características que le dio la geografía y el cultivo justamente de esa verdura. ¿Qué es lo que tenemos clásicamente en una torta de zanahorias al estilo suizo, que se puede llamar, normalmente en Suiza lo llaman Rüebli-Torte, porque Rüebli es justamente la palabra que designa a las zanahorias? Vamos a trabajar con unas claras batidas con azúcar y después otro batido que se va a incorporar. Entonces, colocamos claras en una batidora, claras de huevo, que lógicamente con el paso del batidor van a ir levantando, y a esas claras le vamos a colocar azúcar, pero en este caso vamos a trabajar con azúcar orgánico o azúcar rubio. Y después vamos a tener yemas, colocamos en un bol las yemas, una pizca de sal fina, que vamos a colocar aquí. Del azúcar dejemos prácticamente 3/4 para el batido de claras y el resto se lo vamos a agregar acá a las yemas. Y entonces vamos a unirlas. Perfumamos con ralladura y jugo de naranja. Ralladura y jugo de naranjas. Estos son los perfumes clásicos de la torta del estilo suizo. Acá las claras empezaron ya a montar, entonces vamos a incorporarle el azúcar, como siempre, en 2 o 3 veces, no lo hagamos todo de golpe para permitirle que realmente el merengue quede bien. Y vamos a tener acá el elemento principal, que eran las zanahorias, encargadas de darle humedad a la masa. Esas zanahorias elíjanlas que sean frescas, que tengan mucho jugo, si pudiésemos decir directamente eso, y después las rallamos con algún rallador para vegetales, con algún rallador que sea dentro de todo fino, hasta lograr tener el peso que pide la receta. Recuerden que en la pastelería no podemos estar trabajando con cantidades aproximadas. Todo tiene que tener un peso y tiene que ser regido por eso. Estas zanahorias también vienen aquí al batido. Este batido solamente nos va a servir como factor de hidratación para lo que es después la torta. Esto, vamos a sacar las zanahorias que se quedaron acá en el medio del batidor. Tenemos las claras que ya están listas. Como siempre, cuando batan claras y azúcar, por favor, que el batido quede lo suficientemente flexible como para poder utilizarlo. Recuerden que ustedes baten claras y azúcar y tienen que quedar con este perfil que se llama batir las claras o bec d'oiseau, es decir, como un pico de pájaro. Eso significa que están lo suficientemente flexibles como para después integrarse con una espátula fácilmente a la preparación. Nos quedan los ingredientes secos: harina, polvo leudante o polvo para hornear o levadura química y unas avellanas molidas y tostadas. Vamos a tenía acá el tamiz, vamos a colocar la harina, tamizándola con el polvo leudante. Recuerden que una pizca de sal ya le había agregado a las yemas, así que todo esto va a quedar ahí arriba. Y entonces, primero uno los secos
Voy a traer esto un poco más cómodo acá. Buscamos una espátula y después vamos incorporando las claras. De esta manera vamos a ir integrando. Y lo que tengo como otro ingrediente importante son 300 gramos de avellanas tostadas y molidas, que esto va a dar mucha humedad, va a dar mucho sabor y va a dar materia grasa. Al margen de que lleve algo de manteca fundida, va a dar materia grasa. Las avellanas podrían ser también almendras tostadas y molidas o macadamias o unas castañas de cajó. Las nueces son demasiado grasas, por eso no las usaríamos en este caso. La zanahoria, así como vegetal, en sus orígenes tenía diferentes coloraciones, había violetas, más amarillas, más naranjas, pero como fueron los holandeses, el pueblo que más se ocupó de su cultivo, decidió privilegiar en base a la casa de Orange, a la casa de color naranja, ¿no? El naranja es el color que identifica mucho a Holanda, decidió privilegiar cultivar las zanahorias de color naranja, y no ni las violetas ni las amarillas, que recién en este siglo donde vivimos se vuelven a hacer y ahora parecen como cosas muy top dentro de lo que es la cocina gourmet, tener zanahorias de otros colores, pero ya existían prácticamente desde el principio. El resto de las avellanas vamos uniendo y nos queda todavía un poco de merengue y finalmente la manteca fundida, no molida. Unimos esto. Esta torta podría perfectamente hacerse para celíacos, porque esa poca cantidad de harina que lleva, nosotros podríamos reemplazarla por unas migas de algún bizcocho apto para celíacos, o bien podríamos reemplazarlo por una harina de almendras. Entonces toda la torta podría ser una torta húmeda apta para celíacos. Lógicamente existen infinidades de variaciones de la torta, porque en preparaciones clásicas, como tienen tantos años de preparación, ha habido variaciones y hay distintas versiones. Tenemos acá un molde con una forma de flor, pero ustedes podrían adaptarlo a cualquier molde de 26 a 28 centímetros de diámetro. Está enmantecado y tiene una cubierta de las avellanas molidas. Entonces, lo que vamos a hacer es ubicar toda la masa en el interior del molde. Es una masa que, por más que tenga polvo leudante, realmente no va a poder crecer demasiado. Por eso la preparación perfectamente va a llegar al borde del molde, cosa que no hacemos habitualmente, y después se va a caer. Va a sobrepasar un poco en el horno y se va a caer. Un golpe, vamos al horno. Horno 170, 175 grados y va a tardar este tamaño aproximadamente 35 a 40 minutos, porque la torta es muy húmeda y tiene muy poca cantidad de harina en el interior. Estamos, una vez que la tengamos lista, después generalmente se presenta con esas zanahorias de mazapán, con una cubierta de mazapán, como la vamos a terminar nosotros al final. Entonces pasamos a la otra receta, que viene de una zona cercana a Saint-Moritz, en Gandín, una zona de esquí, una zona de montañas muy lindas, y se la conoce siempre como una tarta de nueces o torta engandiner. En este caso tenemos una masa, porque es una tarta, y un relleno. Vamos a la masa. Para la masa la podemos hacer en la forma tradicional o lo podemos hacer perfectamente en una procesadora. Como masa de tarta, harina de trigo, vamos a incorporar acá, una pizca de sal, acá me quedó un poco de harina, recuerden que la pastelería es exacta, tenemos que trabajar ahí muy bien. Manteca y azúcar en el principio. Todo esto lo vamos a procesar, azúcar, y después vamos a incorporar los líquidos. Ubicamos esto acá y vamos dándole hasta formar un arenado, ¿no? Cuando hacemos las masas por sableado se hacen de esta forma. Incorporamos aquí
un huevo y una yema. Y en este caso lo que lo va a perfumar es ralladura de limón o de algún tipo de cítrico. Vamos ahora sí a hacer que se una toda la masa y lo vamos a trabajar de esa forma. Justamente la masa, y si nosotros la retiramos, vamos a ver cómo. ¿Ven? La masa se formó y lo que siempre yo les digo que cuando hacen una masa de tarta es una masa que no se les tiene que pegar ni a los dedos ni a la mesada. Entonces, tenemos que la masa esta, nosotros la reservan como cualquier otra masa, guardada en frío hasta el momento que la van a utilizar. Yo ya tengo una adelantada, entonces por el momento la voy a reservar para después hacer otra tarta. Vamos al relleno. El relleno tiene nueces, dijimos una torta de nueces, pero el cemento, digamos, que va a unir toda la fruta seca, no va a ser esas clásicas mezclas o de pastelera o de huevos, sino que va a ser un caramelo desglasado con crema. Entonces, para ello vamos a colocar sobre fuego un recipiente en lo posible de cobre y vamos a ir colocando el azúcar de a poco para lograr tener un caramelo seco lo más pronto posible. ¿Cómo se hacen estos caramelos? Generalmente podemos utilizar azúcar húmeda si la remojamos con agua. En ese caso no lo podemos remover. O bien podemos utilizar el azúcar sola, tal cual está, y ir agregando por porciones, y esa sí podemos llegar a remover con una cucharita porque no vamos a tener ningún problema en que se nos vaya a azucarar. Y una vez que esté listo el caramelo le vamos a agregar crema de leche que tiene que estar también caliente para evitar proyecciones del caramelo en sí y también para que no se formen bochas a veces de ese caramelo que después son difíciles de disolver. Entonces el azúcar, previendo eso, nosotros lo vamos también a agregar. Nos fijamos ya enseguida el cobre transmite el calor y empiezan los bordes a formar justamente ese caramelo, entonces ese es el momento de seguir incorporando un poco más de azúcar. El caramelo no lo podemos descuidar. Ven, enseguida comienza a hacerse. Le falta todavía agregarle más azúcar. Es una tarea de paciencia, pero tienen que estar al lado. Por eso elijan trabajar con buenos recipientes. Entonces se facilita mucho la preparación. Tengan ahí de a poco removiéndolo. Suiza es un país que fue prácticamente el iniciador de los chocolates en tabletas y entonces el chocolate se asocia mucho a Suiza, a Austria, Alemania, Francia, al norte de Italia. Ciudades importantes como Ginebra, como Zúrich, uno se encuentra con bastiones realmente de años y años de hacer una excelente pastelería. Fíjense, el caramelo ya está listo, entonces yo lo voy a retirar del fuego. Opa, y acá con cuidado se alejan y le van a tirar la crema caliente. Esto, lógicamente en la crema hay agua, entonces eso va a evaporarse y con cuidado lo van removiendo hasta que baje la temperatura. No se quemen los dedos, por favor. Y si nosotros notamos que quedaron pedazos de caramelo sin fundir, que eso no nos nota con la cuchara, los vamos bajando. Si no, esto lo dejo ahí, apago el fuego y lo voy a pasar enseguida a un bol de vidrio o un bol de metal para que baje un poco la temperatura. Entonces, acá tengo uno, listo, vamos a traerlo acá. Y despacito este caramelo desglasado lo vamos a dejar ahí. ¿Por qué? Porque así, como el cobre conduce mucho el calor, entonces enseguida lo va a seguir cocinando. ¿Qué le agregamos? Una cucharada de miel
Una pizquita de sal también le vamos a agregar y algo de esencia de vainilla. Y el resto, lo que vamos a hacer es picar groseramente algunas nueces. En este caso son nueces que son rubias, no son muy oscuras, con lo cual no tienen dejos amargos en su sabor y son las ideales. No las piquen mucho, lo ideal es que después se noten bien en la torta o en la tarta al cortarlos. Ahí vamos poco a poco haciendo esto, y esto lo vamos a mezclar todo con el caramelo. Caramelo, si pueden, lo enfrían un poquitito, y si no, las nueces se van a encargar de enfriar. Acá volcamos todo, espátula, pasamos ahí. Las nueces tienen muchísima materia grasa, con lo cual después la torta resulta muy húmeda. Y todo esto, por supuesto, que lo usamos también. Entonces, mezclamos y vamos a la masa. Tenemos acá una tartera forrada con la masa de 5 milímetros. Vamos a volcar todo el relleno. La tartera, les dije, 22, 24 centímetros, según la altura. Es lo que vamos a utilizar. Ahí está muy bien. Lo vamos a guardar. Y vamos a colocarle la tapa. Acá tengo ya una tapa estirada. La pincelamos con un poco de doradura, ¿no es cierto?, para que vaya pegando. Así. Y esto lo damos vuelta. Acá. Y directamente con los dedos vamos apretando y vamos a cortar la superficie. La misma presión que yo hago con las manos hace que después la masa se corte y se pegue bien. No lleva doradura por afuera porque generalmente se presenta invertida. Lo que sí, debemos pinchar mucho la superficie porque esto necesita sacar el vapor hacia afuera. Horno 180 grados durante aproximadamente 35 a 40 minutos. Y nosotros vamos a ver el paso a paso para ver cómo hacemos estas dos recetas. Para la torta de zanahorias, batir 200 gramos de claras con 180 gramos de azúcar rubio. Mezclar 100 gramos de yemas con 20 gramos de azúcar rubio, 300 gramos de zanahorias ralladas y una pizca de sal. Tamizar 100 gramos de harina con 20 gramos de polvo leudante. Unir los secos a la preparación de zanahorias alternando con el merengue. Finalmente, incorporar 100 gramos de manteca fundida. Colocar la preparación en un molde de 26 centímetros de diámetro y 6 centímetros de alto. Cocinar en horno a 170 grados por 35 a 40 minutos. Para la torta en Gandiner, para la masa, colocar en una procesadora 400 gramos de harina, una pizca de sal, 200 gramos de manteca y 150 gramos de azúcar. Perfumar con la ralladura de un limón y agregar un huevo y una yema. Formar una masa tierna y enfriar. Para el relleno, hacer un caramelo seco con 200 gramos de azúcar. Desglasar el caramelo con 200 gramos de crema de leche caliente. Pasar a un bol y agregarle una cucharada de miel, una cucharada de esencia de vainilla y 250 gramos de nueces picadas. Volcar el relleno sobre la masa de la tarta. Tapar con la masa, picar con un tenedor, hornear a 170 grados durante 30 a 35 minutos. Una vez que tengan la tarta o torta en Gandiner salida del horno, la dan vuelta y la espolvorean con azúcar impalpable y se puede comer tibia o fría. La tarta o torta de zanahorias, esta que tenemos aquí, tiene que estar fría para consumirla y lo clásico es
ponerle una cubierta de fondant o de mazapán en la superficie. Pueden pegarla con una mermelada o directamente pueden apoyarla, porque como la tarta es húmeda, entonces después se va a unir. Sí, le vamos a retirar todo el azúcar impalpable, azúcar glass, que fue por arriba, y la vamos a terminar de decorar. Tenemos hechas unas zanahoritas pequeñas, hechas con mazapán y con colorante, para hacer la decoración final. Y acá tengo un glacé real de color verde, que va a ser las veces de hojitas de la zanahoria. Entonces las vamos a ir apoyando. Es la decoración más clásica, que como les dije antes, no corresponde a la decoración que uno ve en las tortas americanas, pero sí en estas. Y ahí tenemos las zanahoritas y las vamos ya a llevar a la mesa. Hoy nos espera Analía Álvarez para hablarnos de café y ver con qué maridamos la tarta de nuez o la torta de zanahorias. Vamos a pasarla a un plato y vamos a verla a Analía. Ella es jueza internacional de café con una distinción, ese título otorgado por una sociedad que le vamos a preguntar ahora. Hola. Hola. Analía, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida. Muchas gracias. A estas recetas clásicas que estamos haciendo hoy en el programa de Suiza. Contanos un poco, la distinción es, ¿cómo es el nombre? Es otorgada por la Specialty Coffee Association of America, la Sociedad de Cafés Especiales Norteamericana. Es un poco la asociación que rige en el mundo todo lo que es la normativa de los cafés especiales. Estos son los cafés que puntúan por encima de los 84 puntos sobre 100 posibles. De las dos, yo sugiero que probemos la de nuez. ¿Y qué tenemos con qué lo podemos acompañar? Yo la voy a ir cortando mientras. Yo creo que la mejor posibilidad para acompañar esta torta de nuez es precisamente un café que uno de sus compuestos aromáticos es precisamente la nuez, para reforzar este sabor, el caramelo, y un poco de tabaco oscuro, tabaco de pipa. Tabaco. Sí. Y bastante herbáceo. Este es un café muy particular. Es un café que viene de la India y es un café que tiene... ¿Te voy sirviendo? Sí. Es un café que tiene una particularidad, que es envejecido exprofeso. Exprofeso. Exactamente. ¿Cómo envejece un café? Se envejece un café dejándolo entre 6 y 4 meses en los monzones, con los vientos del monzón húmedos. Entonces toda esa humedad la absorbe el grano, se hincha, dobla casi su tamaño, y después cuando se tuesta toma un color así arena, como lo que vemos en la mesa, y cuando después se tuesta, lo que vamos a encontrar es un aroma absolutamente herbáceo, hasta en algún punto mohoso, si querés, a humedad, y dulce. Pero cuando lo probamos, en boca es muy engañador, porque tiene una acidez muy baja, ese es el objetivo de avejentarlo, exactamente, y tiene un cuerpo enorme. Tiene un cuerpo interesante, parece a veces esos vinos que uno dice que los puede morder, ¿no? Como esa es una bonarda que uno nota en boca que puede morderlo, tiene eso, tiene una densidad propia. Yo he probado el café y he probado la tarta y me parece una combinación exquisita. Así que espero que ustedes también en su casa puedan hacer cualquiera de las dos tortas y servirse un rico café. Y bueno, muchas gracias, Analía, por venir. No, gracias a vos. Y nos vemos en la próxima. Para comunicarse con este programa, www.elgourmet.com.